Hola, bienvenidos a el mundo maravilloso de la matemática. Esta vez quiero compartir con ustedes un video acerca de propiedades fundamentales de triángulos. Cuando hablo de propiedades fundamentales de triángulos, debo hacer referencia a que, por ejemplo, en un triángulo isósceles existe dos lados iguales, dos ángulos iguales, y que a ángulos iguales se oponen lados iguales. O cuando un triángulo es escaleno, los tres lados tienen diferente longitud y a mayor lado se opone mayor ángulo. Además de las propiedades fundamentales de que en todo triángulo la suma de ángulos interiores es 180 grados, la suma de ángulos exteriores es 360 grados y la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos no vecinos a él. Veamos el siguiente ejercicio. Según el gráfico, nos piden hallar la medida de x y nos dan como condición que AB, AC y AD son del mismo tamaño. Entonces vamos a ayudarnos y le vamos a colocar un símbolo para poder identificarlos. AB tiene el mismo tamaño de AC y tiene el mismo tamaño de AD, porque así nos están dando. Esto me hace pensar que el triángulo BAD es un triángulo isósceles. Y como ya mencioné, en todo triángulo isósceles existen lados iguales y ángulos iguales. Y a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si al opuesto de AD le llamo alfa, entonces aquí va a haber otro ángulo alfa. Va a haber un ángulo alfa en B del mismo tamaño que un ángulo alfa en D. También sabemos que el triángulo CAD es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ¿va a haber ángulos iguales? Sí. Va a haber un ángulo X más alfa en D y aquí habrá un ángulo X más alfa en C. Correcto. Correcto. Pero también sabemos que el triángulo BAC es un triángulo isósceles. No está el triángulo, pero lo podemos dibujar. Si dibujáramos aquí el triángulo, como ya tenemos un ángulo de 40 grados, nos queda 140, sí. Para ser repartido en partes iguales, sí, para ser repartido en partes iguales. Entonces, si aquí hay un ángulo de 70 grados, el ángulo B debe medir 70, y entonces este ángulo sería 70 menos alfa. Claro, la medida del ángulo CBD sería 70 menos alfa. Y ahora nos vamos al triángulo CBD. En ese triángulo, la suma de todas las medidas debe darme 180, sí. Entonces voy a tener 70 menos alfa, sumado con 70 grados, sumado con X más alfa, y sumado con el ángulo X, todo debe darme 180 grados. Cancelamos, claro. Alfa con menos alfa cancelan. 70 más 70,
140, si 2x vale 40 grados, el valor de x sería 20 grados, sí. Y ya tiene su problema resuelto. Mire qué importante la simbolización, porque cuando usted le pone patrones iguales, usted identifica elementos más rápido, claro. Usted identifica elementos más rápido. Bien. Veamos ahora un segundo problema. Les dicen que ABC es un triángulo equilátero, sí. Les piden el valor de X, claro, les piden el valor de X. Al ser equilátero, les están diciendo que aquí hay un ángulo de 60 grados, sí. También aquí, sí, aquí hay un ángulo de 60 grados. Y también arriba hay un ángulo de 60 grados. Y este ángulo teta que se repite acá, sí. Entonces vamos a llamarle P, Q, R y S. Y podríamos empezar por el triángulo CZC. RZC, sí. Nos vamos al triángulo RZC. 80 más 60, 140. El ángulo teta mide 40 grados, sí. El ángulo teta mide 40 grados. Excelente. Eso significa que aquí, perdón, que aquí vamos a tener un ángulo de 80 grados. Sí, ahí tenemos un ángulo de 80 grados. Propongo lo siguiente. Construimos aquí, construimos acá, y a este punto le llamamos punto F. Este ángulo sería 80 grados, sí. Este ángulo sería 80 grados. Y este ángulo también sería 80 grados por ser opuesto en el vértice, sí. También es 80 grados. Entonces nos vamos al triángulo SCF. Y voy a tener que la medida del ángulo F, sería 20 grados. Sí, ese ángulo mediría 20 grados. Ahora nos vamos, por último, al triángulo PQF. Sí, en el triángulo PQF vamos a tener que la medida de ángulos internos suma 180. Exacto. Entonces voy a tener 80 grados en P más 20 grados en F más el ángulo X. Esto debería darme 180 grados. Sí. El ángulo X mide 80 grados exactamente. El ángulo X mide 80 grados. Espero todo haya quedado claro. Vayamos a un siguiente ejercicio. En un triángulo ABC recto en B. O sea, debe ser un triángulo rectángulo, sí. Debe ser un triángulo rectángulo. Nos dibujamos un triángulo rectángulo. Con ángulo recto en B, sí. Con ángulo recto en B. Se dibuja un segmento BM, M en AC.
de tal manera que AB y AM sean iguales. AB y AM van a ser iguales. En el triángulo BMC se dibuja la bisectriz CN. O sea, vamos a dibujar la bisectriz del ángulo C. Esta bisectriz se va a llamar CN, quiere decir que aquí va a haber ángulos iguales, sí. CN. Si a este ángulo le llamáramos ángulo θ, aquí también tendríamos un ángulo θ, claro. Le piden la medida del ángulo MNC. Este viene a ser nuestro ángulo X. Claro. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Lo primero que vamos a hallar es la medida de este ángulo. ¿Por ser ángulo exterior? Sí. ¿Ese ángulo mide X más θ? Sí. La medida del ángulo NMC es X más θ. Este ángulo es X más θ. Pero no olvidemos que el triángulo ABM es un triángulo isósceles. Claro. Entonces, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Sí. La medida del ángulo ABM también es X más θ. Sí. Ese ángulo también es X más θ. Claro. Bien hasta ahí. Si a este ángulo le llamáramos ángulo φ y a este ángulo le llamáramos ángulo beta, tendríamos que 2θ más beta el ángulo C, que es 2θ, más el ángulo A, que es beta, eso me daría 90 grados. Sí, esto ocurre en el triángulo ABC. Claro. Y también en el triángulo tendríamos 2θ más 2x sumado con beta, esto me daría 180 grados, sí, eso le daría 180 grados. Claro. Pero 2θ más beta es conocido, sí. 2θ más beta es 90 grados. Entonces tengo 90 grados sumado con 2x debe darme 180, sí. Y de aquí tengo el ángulo que busco, claro. El ángulo X sería 45 grados. Ya. Usted debe tener bien presente todo lo que está ocurriendo en la figura. Si usted ve la figura, tiene prácticamente todo. Sí, si usted ve la figura, tiene prácticamente todo. Veamos un siguiente ejercicio. Le piden la medida del ángulo X. BD biseca al ángulo EBC. O sea, es una bisectriz. Le están diciendo que es una bisectriz. Le están diciendo que este ángulo y ese ángulo son iguales. Y AF es igual con FC. Sí. AF igual con FC. Claro.
Si a este ángulo le llamamos teta, ¿este ángulo también será un ángulo teta? Sí, ese ángulo es un ángulo teta. Pero estos ángulos son iguales, sí. Esos ángulos, por condición de problema, si aquí es beta, aquí también es beta. Entonces me voy al triángulo ABD. En el triángulo ABD, 2 beta viene a ser un ángulo exterior, sí. ¿Sería la suma de teta más 20? Sí, sería la suma de teta más 20. Claro, sí. En el vértice C, x más teta es la suma de beta más 20, sí. Aquí no es 2 betas, sino es un beta. Claro, claro. El ángulo beta es la suma, sí, correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar ecuaciones. Al sumar ecuaciones, beta cancela con beta, sí, correcto. Y teta cancela con teta, sí. Y entonces la medida del ángulo X sería 40 grados, claro. La medida del ángulo X es 40 grados. Qué importante es la visualización. Cuando usted visualiza bien, todo fluye, todo es correcto. Veamos un siguiente ejercicio. BE y BD tienen el mismo tamaño, sí. BE el mismo tamaño que BD. Entonces, ¿este ángulo es un ángulo exterior? Sí. La medida del ángulo BED es X más alfa, sí. Si aquí es X más alfa, aquí también va a haber X más alfa, claro, porque son triángulos isósceles, igual a la medida del ángulo BDE. Claro, ahí va a tener usted ángulos iguales. Ahora nos vamos al triángulo ABD. En el triángulo ABD, ¿él es ángulo exterior? Sí. Entonces voy a tener 2x más alfa, va a ser igual a alfa más 30. Excelente. Cancelamos términos, claro. Alfa cancela con alfa. Si 2x es 30, entonces el valor de x es 15 grados. Con esto hemos cumplido el objetivo propuesto el día de hoy. Espero les haya gustado y nos veríamos en una próxima grabación. Les pediría que me den un like, un me gusta para poder seguir haciendo más grabaciones
y seguir apoyando a estudiantes que quieran aprender un poco de matemática. Con ustedes nos estaremos viendo en un próximo video. Son ustedes muy amables por su tiempo.